respetuoso llamado a todos los organismos camarales, a todas las organizaciones intermedias, a todas las personas económicamente activas y a ustedes, compañeros legisladores, para modificar diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. La corrupción se manifiesta de muchas maneras y una de ellas es la extralimitación de facultades, el indebido ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos, más de manera determinante en los funcionarios fiscales. De ahí que, con el objeto de tipificar y sancionar como delitos fiscales las conductas de estos servidores, que a todas luces son ilegales, que conculcan la privacidad de la persona, que reflejan un claro abuso en contra de la actividad económica de la persona, que transgreden los derechos humanos de la persona y los contribuyentes, estas personas en tanto contribuyentes, quedan en pleno estado de indefensión ante estas autoridades recaudatorias que, sabedoras del vacío de ley, se extralimitan en sus facultades o hacen un ejercicio indebido de su encargo o hacen un uso ilegal, ilícito de la información a la que tienen acceso. Son estas 4 iniciativas, compañeros legisladores, las que presento ante ustedes el día de hoy, y les pido respetuosamente a las comisiones y a todos ustedes que me acompañen en la aprobación de las mismas. Es cuanto, Presidencia. Daremos turno a las iniciativas que presentó el senador Cárdenas y, como es su derecho y su solicitud, se refiere, por un lado, al proyecto de reforma al artículo 16 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Al mismo tiempo, al proyecto que adiciona al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General, que se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Del mismo modo, al proyecto que reforma la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que se turna a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, y al proyecto que reforma al Código Fiscal de la Federación, que se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. Para dar certeza a esta presidencia, también quiero insistir en el turno que le daremos a las 8 iniciativas que presentó el senador Lozano, que se tratan, por un lado, del proyecto de reforma al artículo 69 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segundas, al proyecto de decreto por el que se derogan, adicionan y reforman los artículos 73, 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Federal se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. El proyecto de decreto por el que se adiciona en segundo párrafo al artículo 189 del Código Penal Federal se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. El proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º en su numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, y al proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al numeral 2 del artículo 214 del Reglamento del Senado de la República se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Por último, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera. Enseguida, se concede
el uso de la tribuna a la senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar, a nombre propio y del senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 1 y 4 constitucional. Tiene la palabra la senadora de la Peña. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia. En el siglo XVII, un hombre, con base en sus observaciones, en sus cálculos matemáticos, en lo que la incipiente ciencia le demostraba y su intelecto le develaba, sostuvo que la Tierra no se encuentra estática. Afirmó que la Tierra no es el centro del universo y que ésta se mueve en torno al Sol. Astrólogos y filósofos contemporáneos se escandalizan ante tal afirmación e incapaces de demostrar con argumentos las falencias de la teoría de Galileo, acuden a los jerarcas de la Iglesia Católica Romana para que pongan orden y desdeñen cuanto antes semejante teoría contraria a lo establecido en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podría la razón desafiar al dogma? Imposible, herejía. Y es entonces que, citado en el Vaticano y tras la amenaza de ser torturado, Galileo se ve obligado a retractarse y acepta que lo que dice la Biblia es cierto, que la Tierra se encuentra al centro del universo inmóvil, estática. Pero lo que había hecho este hombre no tenía marcha atrás. Había creado una revolución, no solo científica. Su mayor insurrección, su mayor acto de rebeldía consistió en pensar, en utilizar el razonamiento para cuestionar el dogma. Hoy, a 4 siglos después de aquel episodio, pensar, razonar, recapacitar sigue siendo una actitud de rebeldía. Desafiar el dogma sigue siendo revolucionario, especialmente cuando éste se contrapone a la igualdad, a la libertad y a la dignidad de las personas. Es el caso, señoras y señores, es el caso de las presentes iniciativas en materia de matrimonio igualitario que han abierto un debate en nuestra sociedad. Pero lo que observamos es que quienes se oponen fundan su oposición en dogmas y no en argumentos jurídicos o científicos, dogmas religiosas y también dogmas económicos. Viste mucho venir a esta tribuna a hablar sobre desarrollo económico sustentable. Y está muy bien hablar de eso y discutirlo y aprobarlo, pero para ello hay que dejar claro que sustentabilidad es un proceso integral, un sistema que incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, ambientales y sociales, y no solo económicas, que la igualdad y la democracia son prerequisitos para que haya sustentabilidad. Porque, ¿de qué sirve que México se encuentra ya entre los países del G20? ¿De qué le sirve a la gente que nuestro país sea la 18ª economía del mundo? De nada, señoras y señores, de nada. Si eso no se traduce, y hay que decirlo de manera puntual, en igualdad de oportunidades, en igualdad de derechos, en la igualdad básica y primigenia que implica que ante la ley todas y todos somos iguales. Y que es inadmisible que el texto de la ley discrimine a unos por lo que son o por lo que no son. El matrimonio civil igualitario es
resultado de una lucha por la igualdad y la no discriminación. Es un reflejo del reconocimiento de derechos humanos y por eso, y en base a eso, nosotras y nosotros hemos entendido que debe ser una prioridad en nuestra agenda legislativa. Y permítanme enumerar algunas cuestiones. Primero, el derecho al matrimonio es un derecho humano. La Carta Fundacional del Concierto de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna a casarse y fundar una familia y disfrutarán, dice, de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la exclusión de las parejas del mismo sexo al matrimonio es discriminatorio. Eso ya lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la mera existencia de legislación discriminatoria en el orden jurídico de un país miembro viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Señoras y señores, senadoras, senadores, hoy presentamos ante este Pleno dos iniciativas con proyecto de decreto para reformar, en primer lugar, en primer término, los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución y en segundo, diversas disposiciones del Código Civil Federal en materia de matrimonio igualitario. Estas iniciativas, cuyo origen es la lucha histórica de un movimiento social y ciudadano, nacidas de la exigencia de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvesti, intersexuales y también heterosexuales, tienen como objetivo el reconocimiento de la igualdad y por lo tanto de la dignidad humana. Retoman en gran parte las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia. Porque estas iniciativas, también hay que decirlo, son producto de la lucha de los colectivos LGBTTI que fueron quienes la impulsaron. Estas iniciativas, por cierto, no son las del Ejecutivo, no son las de Angélica de la Peña, no son las de Miguel Barbosa, no son las de Alejandro Encinas, no son las iniciativas que hoy signamos, todos los que las signamos, son las iniciativas en materia de matrimonio igualitario de la sociedad civil. Hay quienes se han empeñado en decir que estas iniciativas no son prioridad, que no hay consenso para discutirlas, que no están en la agenda legislativa de los grupos parlamentarios. La verdad es que difieren su discusión y es porque no tienen argumentos que la defiendan frente a la gran embestida de estos grupos religiosos que se quieren imponer al Estado laico. No hay consenso, dicen, que no están en la agenda legislativa, pero la verdad están basados en dogmas y también en prejuicios para oponerse a ellas. Lo cierto, creo, es que tienen miedo, infundado, también, por cierto, un castigo del electorado. Y la sociedad mexicana, también hay que decirlo, es mucho más madura de lo que ustedes creen. Hay quienes también piensan y se obstinan de que esta lucha por lograr que el matrimonio igualitario está muerto a partir de esta determinación, sobre todo particularmente por parte de los grupos parlamentarios del PRI en Cámara de Diputados y en el Senado. Yo les digo que, sin embargo, se mueve. Muchas gracias por su atención. Senadora, muchas gracias, senadora. Senadora Andrea García. Sonido, por favor. Adherirme a la iniciativa, la senadora. Senadora de la Peña, ¿a dónde se nos fue? Preguntan si pueden adherirse a su iniciativa.
Con gusto. Y así le pido a la Secretaría que esté pendiente de todos aquellos que levanten la mano en consulta con la propia proponente para adherirlas a la firma. Daremos turno a estas iniciativas que se han presentado. El proyecto de reformas constitucionales se turna a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos primera. El proyecto que reforma diversos artículos del Código Civil Federal se turnan a las Comisiones Unidas de Justicia, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. Senadora Calderón. Presidente, ¿le pediría que turnara a la Comisión de Familia? ¿Cuál, la anterior? Muy bien, ampliamos el turno a Comisión de Familia. Senadora Angélica La Peña. Muy bien, ¿alguien más? Continuamos. Sí, senadora de La Peña, por favor. Yo creo que por ser un tema trascendental del Estado laico debería la opinión de la Comisión de Familia prevalecer. La opinión. Ese es mi punto de vista. Le pido que tome consideración de mi opinión. Hemos, a ver, si me escucha un minuto. Hemos ampliado el turno, es un trámite que he dictado como presidente. Les pido que si tienen algún tema que quieran que discutamos, ustedes conocen perfectamente bien el reglamento, saben que pueden presentar un escrito a la mesa para hacer rectificaciones de turno. Si ese fuera su deseo, si nos hacen llegar un documento con la rectificación del trámite que hemos dictado, yo con mucho gusto lo consulto con mi mesa directiva en el espacio apropiado y traemos una solución al Pleno. Si les parece bien, continuamos. ¿Sí, senadora? Gracias. Ya quedó el turno e insisto, se puede presentar un documento para pedir la rectificación del turno y yo lo platicaré con la mesa directiva y veremos si se rectifica o no se rectifica. Hasta ahorita ya el turno ha sido dictado de esa manera. Les agradezco a todos su comprensión. Antes de iniciar los dictámenes, quisiera a la mesa hacer un pronunciamiento respecto a la relación con el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Honorable Asamblea, esta mesa directiva hace suyas las efemérides registradas el día de hoy por los senadores Lisbeth Hernández Lecona, Francisco Salvador López Brito, María Elena Barrera Tapia, Yolanda de la Torre Valdés y Jesús Casillas Romero sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Como es de su conocimiento, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2003, cada 10 de septiembre promocionan el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esta celebración tiene el propósito de concientizar a todo el mundo de que el suicidio puede ser prevenido y esa acción se puede realizar identificando a las personas en situación de riesgo e interviniendo oportunamente. En México, este fenómeno ha registrado un incremento notable y preocupante. Las estadísticas oficiales lo colocan como la 15ª causa de muerte a nivel nacional y lamentablemente los suicidios en México presentan una tendencia creciente. Desde el Senado de la República, las autoridades de salud de los 3 órdenes de gobierno para que se sigan incrementando las acciones que permitan fortalecer un plan integral para prevenir el suicidio y brindarle a quienes son propensos a ser afectados por este fenómeno un tratamiento específico de acuerdo a sus necesidades. La Cámara de los Senadores refrenda su compromiso para emprender acciones legislativas sobre este tema con la finalidad de reducir los suicidios en México y lograr la atención de personas en riesgo, proporcionándoles derechos específicos para contener, prevenir y, en su caso, evitar suicidios en nuestro país. Muchas gracias. En otro apartado del orden del día tenemos la discusión y votación de dictámenes. Daremos segunda lectura al dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 3º del artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal en materia de conservación del estado físico de carreteras. A este dictamen se le dio primera lectura el pasado 28 de abril. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy,
consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se omite su lectura. Consulta a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, a favor de levantar la mano. Si se omite la lectura, presidente. Gracias, senadora. Informo a la Asamblea que el dictamen que nos ocupa consta de un solo artículo, por lo que está a discusión en lo general y en lo particular en un solo acto. Se concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Tiene el uso de la palabra, senador Lozano. Señor presidente, una cosa, como son varios dictámenes, no relacionados todos, no puede hacer que en un solo presente yo todos. Es más fácil luego la votación por separado, ¿no? ¿Me estoy diciendo así? Nos ha solicitado el presidente de la comisión, el senador Lozano, en este uso de la palabra, hacer la presentación de todos los dictámenes, por lo que seremos muy tolerantes con el tiempo que requiera el senador Lozano. Lo pido que ustedes también sean para que pueda presentar en este acto todos los dictámenes. Muchas gracias, presidente. Para ser votados por separados posteriormente. Muchas gracias, presidente. Miren, efectivamente se trata de 4 dictámenes que ya fueron aprobados por la Comisión de Comunicaciones y Transportes y por la de Estudios Legislativos segunda, relativos a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y uno de la Ley de Aviación Civil. Les voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. En primer término, tenemos una modificación al artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, por la cual se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede convenir, como de hecho lo hace, con estados y municipios, trabajos para la conservación, reconstrucción y ampliación de tramos carreteros de jurisdicción federal. Pero lo que se le está agregando es que estos trabajos de mantenimiento, de conservación, reconstrucción y ampliación de tramos federales se deben hacer siguiendo necesariamente con las especificaciones técnicas y estructurales que emitan las normas de la propia Secretaría. Esto es para homologar los trabajos. Si bien hay convenios con estados y municipios, que sea con las mismas características, con los mismos materiales y especificaciones. Eso es por cuanto hace al artículo 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Luego tenemos el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. ¿En qué consiste esta propuesta en este dictamen? Dice que los servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tienen derecho al transporte de su equipaje con base en los límites de peso, volumen, número de piezas, etcétera, que esté establecido en reglamentos y demás disposiciones correspondientes. Pero lo que le estamos agregando es lo siguiente. Dice, los pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. Entonces, en adición a su equipaje en términos reglamentarios, podrá llevar esta persona con discapacidad cualquiera de estos sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, etcétera, que utilice directa y personalmente. El tercer dictamen es referido al artículo 5, también de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Y lo que dice es que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy ya dice que le corresponde determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes. Lo que se le está agregando en este proyecto, en este dictamen a su consideración, es que la Secretaría también actualice y publique cuando se requiera la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación. ¿Esto para qué efectos? Para saber qué tipo de carretera, qué tipo de autopista es apta para que se pueda circular el autotransporte federal de personas, de pasajeros o de carga, según se trate. El cuarto dictamen, este fue el que suscitó más debate porque habíamos recibido la minuta de Cámara de Diputados con una lógica de que el autotransporte federal
tuviese una antigüedad máxima de 5 años para poderse subir a las carreteras de jurisdicción federal y una antigüedad máxima de 20 años para poder circular en las carreteras de jurisdicción federal. Vinieron aquí las organizaciones de transportistas, escuchamos a todo el mundo, de hecho hicimos un foro, escuchamos a la Comisión Federal de Competencia Económica y llegamos a la conclusión de que había que hacerle adecuaciones a esta minuta. Y el dictamen entonces queda en los términos siguientes. Ya no es importante como tal, se los explico, ya no es importante como tal o fundamental o determinante la antigüedad per se de un vehículo automotor del autotransporte federal para poder subirse a las carreteras o para poder circular un tiempo máximo en las carreteras. Lo importante es el estado físico-mecánico de los automotores. Por eso es que estamos proponiendo en el artículo 35 la autorregulación. ¿Para qué efectos? Dice, las personas morales y las personas físicas que cuenten con los elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana respectiva podrán ellas mismas realizar la verificación técnica de sus vehículos y en su caso de terceros. Continúa diciendo, la Secretaría promoverá con otras dependencias del Ejecutivo Federal y Estatal el reconocimiento de la autorregulación para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Esto va a facilitar todos los procedimientos de verificación a partir de lo que se llama la autorregulación, obviamente siempre y cuando estén debidamente acreditados y certificados para tal efecto. Luego el artículo 39 lo que dice